Es importante tocar acerca de unas razones por las cuales se enfrían y se apartan algunas personas que creen en Masías, que dicen amar a Masías, pero que con sus hechos lo niegan. Vamos a ir al libro de Mateo, vamos a ir al capítulo 15, verso número 1. Matillahu, capítulo 15, verso número 1. Dice, entonces se acercaron a Yeshua, ¿ciertos qué? Escribas y fariseos. ¿De dónde? De Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen leche. Entonces, existe un conjunto de leyes llamadas halajot, conocidas en tiempo antiguo como tradiciones de los ancianos y llamadas hoy Talmud, Midrash, Humash, leyes rabínicas del puro invento humano. Y muchas personas que se están acercando a conocer acerca de lo que fue establecido en el tiempo antiguo, que fue dado al pueblo de Israel, las personas empiezan a conocer acerca de esas leyes rabínicas y se enamoran de esas leyes rabínicas y se apartan, porque son cosas que atraen. Pero si nos fijamos bien allí, dice que los seguidores de Masías no guardaban las tradiciones de los ancianos, mientras que el resto del pueblo las estaba ¿qué? Guardando. Y entonces los escribas y los fariseos, llámese hoy los rabinos, le vienen y le dicen a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? Ahora, ¿qué respondemos si nos preguntan a nosotros? Primero, ¿guardamos las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no las guardamos entonces? No están escritas. Pero entonces, ¿qué argumento escritural tenemos para decir por qué no las guardamos? Pero ellos dicen que sí las mandó. Muy bien, entonces entender que tenemos que tener sólidos argumentos. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos a ir al capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Vamos a ir al verso número 18. 20:18. Dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de ¿quién? De vuestros padres. Ni guardéis ¿qué cosa? Sus halajot, ni os contaminéis con sus ¿qué? Con sus hijos. Verso 19. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos ¿por qué? Por obra. Entonces mire, allí Yahweh que está distinguiendo que una cosa son las leyes establecidas por, llámese padres, que venían a ser las tradiciones de los ancianos, y una cosa muy distinta, sus leyes, las leyes que Yahweh nos dio. Le dice al pueblo de Israel, no guardéis las leyes de vuestros padres, no guarden las tradiciones de los ancianos. ¿Qué deben guardar? Mis leyes, mis estatutos, mis preceptos y mis decretos. Entonces es entender que Masías lo que está diciendo allí, cuando les responde, vamos al libro de Mateo capítulo 15, verso número 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Elohim? ¿Por qué? Por vuestra tradición. O sea que la tradición de los ancianos, las leyes colocadas por los ancianos, hacían que la gente quebrantara, violentara los mandatos de Yahweh. Y eso es lo que está diciendo ahí en Ezequiel 20:18. Para guardar las leyes de Yahweh es necesario dejar a un lado las leyes de los hombres, los estatutos. Así se lo haya colocado su abuelito, su papá, su mamá, el rabino más grande. Dice la escritura, dejen a un lado los mandatos de hombres y guarden solo lo que Yahweh ha mandado. Ya con anterioridad, en el libro de Devarim, en el capítulo número 4, Devarim capítulo 4, vamos a ir al verso número 2, Devarim 4:2, dice, ¿no qué? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de qué? De ella, para que guardéis los mandatos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Es decir, que cuando se le aumenta o cuando se le quita, no se pueden ¿qué? Guardar. Entonces, en el momento en que los padres colocaron más mandatos, leyes del puro invento humano, estaban haciendo que las leyes de Yahweh no se pudieran guardar. Y quien le quita a esas leyes y dice, estas leyes no las vamos a guardar, estas sí y estas no, también está haciendo que la gente no guarde los mandatos. Entonces es entender, los discípulos de Masías no guardaban la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque Yahweh había prohibido que se guardaran las tradiciones de los ancianos, sino que había establecido que había que guardar sus leyes, estatutos y decretos. Entender que no en vano en el libro de Apocalipsis y Talud se cierra diciendo, el que le añadiere, le será ¿qué? Añadidas las plagas, y el que le quitare, será quitado su nombre del libro de ¿qué? De la vida. Y claramente es
se dice en el libro de Eclesiastés? Vamos al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, vamos a ir al capítulo número 12. Vamos a ir al verso número 2. Ahora, hijo mío, a más de esto sé que, amonestado. No hay fin de hacer muchos rollos, libros, y el mucho estudio es fatiga ¿de qué? De la carne. El fin de todo el discurso de Dios teme a Elohim y guarda sus mandatos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, 25,000 libros del Talmud que son fatiga de la carne, y aparte de que es fatiga para la carne, resultan siendo añadiduras que Yahweh no mandó y que le dijo al pueblo: dejen esas cosas a un lado, no guarden esas leyes de sus padres, guarden mis leyes y colóquenlas por obra. Es un discurso: temed a Yahweh y guarda sus mandatos. Eso es que el todo. No necesitan más, no necesitan más. Ahora, si eso es así de claro, nos preguntamos entonces por qué hoy el judaísmo rabínico y las diferentes congregaciones siguen en la tendencia de buscar del Talmud, de estudiarlo más que la Torah y de caminar conforme a esas. Preguntémonos por qué. Preguntémonos por qué. Muy bien, vamos a ir al libro de Devarim. Vamos a ir al capítulo 17. Vamos a ir al verso número 8. Devarim 17:8. Dice: cuando alguna cosa te fuera difícil, ¿en qué? En el juicio. Entre una clase de homicidio y otra. Entre una clase de derecho legal y otra. Entre una clase de herida y otra. En negocios de litigio en tus ciudades. Entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere. Y vendrás a los Kohanim, levitas, y al juez que hubiere en aquellos dominios, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Yahweh te escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declara. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al Cohen que está para ministrar allí delante de Yahweh tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. Entonces, ¿qué dice allí? Que si una persona, cuando pasara el tiempo, tenía alguna duda de la sentencia o de un juicio, tenía que ir ¿dónde? Donde el Cohen o el juez, es en este caso donde el rabino. Y el rabino entonces le decía cuál era la ley, la sentencia, el juicio que tenía que guardar, y la persona tenía que hacer tal y cual le dijera. Y no se podía apartar a diestra ni a siniestra. Por eso, dentro de las leyes talmúdicas, dice que si el rabino te dice que la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda, tú tienes que hacerle caso. Aunque tú sepas que está equivocado, esa fue la sentencia que te dio, y entonces tienes que. Y todo el pueblo de Israel hoy es temeroso de las palabras de los rabinos. Vamos a ir al libro de Mateo, vamos a ir al capítulo número 15, vamos a ir al verso número 7. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandato de ¿qué? De hombres. Entonces se les quitó el temor a Yahweh, pero les surgió el temor al hombre. Entonces, cuando el rabino le dice que tiene que levantarse y colocarse el zapato derecho, se lo coloca. Y cuando el rabino le dice que tiene que prender la vela, la prende. A pesar de que eso no lo diga la Torá, a pesar de que no lo ordene la Torá, y a pesar de que el hacerlo violenta los mandatos establecidos por Yahweh. Pero es que le temen al hombre y le dejaron de temer a Yahweh. Cumplen a cabalidad los mandatos enseñados por los hombres y dejan a un lado los mandatos establecidos por Yahweh. Es más, se saben más los libros de los hombres que los mandatos establecidos por. Y no solamente ocurre en el judaísmo. Aquellas iglesias, religiones que establecieron otros libros, se aprenden más los otros libros que lo que Yahweh establece. Ejemplo, los adventistas saben más de los libros del linaje de Guay que de la Torá. Y los mormones saben más del libro de Mormón que de la Torá. El judaísmo sabe más de los libros del Talmud que de la Torá. Porque escrito está: no podéis servir a dos señores. Amarás al uno y aborrecerás al otro.
Entonces, al estudiar todos esos libros, descuidan la fuente bendita de conocimiento, que es la Torá. Leímos hace poquito en el libro de Tejelín, en el capítulo 73, Tejelín 73, dice en el verso número 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bien, entender. El pueblo de Israel está compuesto por muchos tipos de grupos. Hay unos grupos que le piden dinero al adversario, que lo habla en el libro de Apocalipsis. Hay otros grupos que, quebrantando la Torá, explotan a la gente. Y entender también que dice la escritura, la bendición de Yahweh es la que enriquece. Entonces Yahweh también bendice a sus hijos. Entonces puede ser que hayan conseguido la riqueza pidiéndole al adversario, como alguna vez se menciona en el libro de Mateo en el capítulo 4, que a él le fue entregada y él a quien quiere la. Entonces aquellos que alcanzan una estrella, que se convierten en precursores de maldad, el enemigo les da riqueza. Y lo Michael Jackson, a través de la perversión que causan en otros, obtienen riqueza. Hay otros que trabajando muy duro, trabajando con sus manos y haciendo las cosas bien, pues Yahweh les bendice y ganan. Y hay otros que lo hacen a costa de el mal del hombre, explotándolo. Entonces no podemos generalizar, pero es entender que la única bendición correcta es la que viene de Yahweh y viene por guardar y cumplir sus mandatos. Porque en el libro de Yahoshua, en el capítulo 1, dice que fuéramos fuertes y valientes y entonces seríamos prosperados en todo lo que emprendiéramos. Entender entonces que esas leyes del libre invento humano se camuflaron y se dijeron que formaban parte de la Torá y que la Torá estaba dividida en dos partes, una llamada la Torá escrita y otra la Torá oral, y le hicieron creer al pueblo de Israel que las dos provenían de Moisés, que la una fue la que se escribió y la que está aquí, y la otra no se escribió, sino que pasó de generación en generación hasta que por allá en el año 300, del año 300 al 600 después del Mashiach, fue que oficialmente imagínese usted que si usted le dice una cosa al otro y el otro al otro y se cambia, ahora diciéndole uno al otro y el otro al otro y pasando cerca 1500 años, ¿cómo llega ese mensaje? Ahora, pero es entender que parte de un principio equivocado, porque en el libro de Devarim, vamos al libro de Devarim, vamos a ir al capítulo número 31. Cuando le digan, es que allí le faltaron a la Torah unas cosas que no se escribieron, sino que la escribieron los sabios después. Vamos a Devarim, capítulo 31, verso número 24. Dice, y cuando acabó Moshe de escribir las palabras de esta Torah en un libro, ¿hasta qué? Hasta concluirse. ¿Le quedó faltando? No, ahí está diciendo hasta que terminó, hasta que concluyó, hasta que había completado todo. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 8, verso 35. Josué 8:35. Dice, no hubo qué, palabra alguna, de todo cuanto mandó qué, Moisés, que Yahoshua no hiciese qué, leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. No faltó palabra de todo lo que mandó Moisés, que no sé qué, que no sé qué, que no se leyera. Entonces todo lo que mandó Moisés estaba ¿cómo? Escrito. Y si todo lo que mandó Moisés estaba escrito, la Torá oral ha sido una mentira colocada por años. ¿Para qué? Para desviar al pueblo de Israel del camino correcto. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 52, capítulo 50, versos 56. Dice, ovejas perdidas, ¿fueron qué? Mi pueblo. Sus pastores las hicieron ¿qué? Errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron ¿de qué? De sus redes. ¿Quiénes las extraviaron? Sus pastores. Ahora, ¿cómo las extraviaron? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20. Y le voy a pedir a Marco Tulio que por favor lo lea. Vamos a ir al verso número 25. Yo mismo también dejé que hubieran acciones reglamentarias que no eran buenas y decisiones judiciales por las cuales no podían seguir viviendo. Muy bien, yo mismo permití que tuviera leyes, estatutos que no eran ¿qué? Buenos. Todo lo que Yahweh dio fue ¿qué? Bueno. Todo lo que Yahweh dio fue para vida, para que el hombre le fuera bien en todo. ¿De dónde entonces salieron
esos estatutos y esas leyes que no eran buenas. Recuerden, Yahweh hizo todo perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces vamos al libro de Ezequiel, vamos a ir al capítulo número 5, vamos a ir al verso número 6, Ezequiel 5:6. Dice, y ella cambió, ¿qué cosa? Mis decretos y mis ordenanzas, ¿en qué? En impiedad, más que las naciones y más que las tierras que estaban alrededor de ella, porque desecharon, ¿qué cosa? Mis decretos y mis mandatos, y no anduvieron, ¿en qué? En ellos. Y entonces, si no anduvieron en los mandatos de Yahweh, ¿en qué leyes y qué mandamientos andaban? En los de los hombres, en las leyes inventadas del puro invento humano. Vamos a ir al libro de Yirmiyahud, capítulo 20, 15. ¿Recuerdan quiénes fueron los que fueron donde el Mashiach y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? ¿Quiénes eran? Los fariseos y los saduceos, ¿de dónde? De Jerusalén. Muy bien. Jeremías capítulo 23, verso número 15. Dice, por tanto, así ha dicho Yahweh Sebaot contra aquellos profetas. He aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió, ¿qué cosa? La hipocresía. ¿Sobre qué? Sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque decían amar a Yahweh, decían obedecer a Yahweh, pero andaban cumpliendo mandamientos de hombres. Igual hacen los musulmanes. Dicen amar al Creador, pero matan y explotan bombas por doquier para irse supuestamente al paraíso. Igual hacen los católicos. Dicen amar al Creador, pero no guardan lo que Yahweh establece. Igual hacen los evangélicos. Dicen obedecer la Biblia y seguirse por la Biblia, pero no hacen lo que la Escritura manda. Entonces, que fue una copia, que los primeros que empezaron a cobrar por la salvación de las almas fueron aquellos profetas y aquellos sacerdotes que un día Yeshua les dijo, vosotros habéis convertido mi casa en ¿qué? Cueva de ladrones. Luego de allí surgiría la iglesia romana vendiendo puestos en el cielo. Sí, en la Edad Media vendían los puestos en el cielo, los sacerdotes, y el que tenía plata los compraba. ¿Ya? Salió la hipocresía en toda la tierra. En el libro de Jeremías, en el capítulo 13, dice en el verso número 11, dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a toda la casa de Israel y a toda la casa de ¿qué? De Yahudá, dice Yahweh, para que me fuesen por pueblo, por fama, por exaltación, por honra, pero no ¿qué? Escuchar. Ahora vamos al libro de Jeremías, al capítulo número 3. Jeremías capítulo 3, dice, verso número 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había ¿qué? Despedido y dada carta de ¿qué? De repudio, pero no tuvo temor la rebelde Yahudá su Ajot, sino que también fue ella y ¿qué? Y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Yahudá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. ¿Cómo? Fingidamente. Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y allí debemos empezar a vislumbrar un punto bien complicado. ¿Por qué hace mal el que dice, no, esa ley es para el tiempo antiguo, no hay que guardarla y no hay... Ese hace mal, pero hace peor el que dice, sí hay que guardarla y hay que cumplirla, pero la profana con idolatría de manera alevosa. Hace mal el que no guarda Shabbat, pero hace peor el que prende velas, comete actos idolátricos y manda cosas de hombres en Shabbat para violar. Por eso está diciendo que ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal, porque la una no guarda la ley porque dice no, eso es cosa extraña, y la otra tiene las leyes, reconoce que hay que guardar las leyes, pero ha sacado un conjunto de tradiciones de hombres que hace que todos esos mandatos de Yahweh se invaliden y se profanen. Al libro de Ezequiel, vamos a ir al capítulo 3, Ezequiel 13:2, dice, hijo de hombre, profetiza contra quién? Los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, hoy palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh del Adón, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han ¿qué? Visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las ¿qué? A las brechas. Aunque recordamos ahí en el verso número 4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Qué hacen las zorras? Destruyen las viñas. Israel es una ¿qué? Una viña, la viña de Yahweh. Verso número 5. No habéis subido a ¿qué? A las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el Yom de Yahweh. ¿Vieron qué? Vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Yahweh, y Yahweh no los ¿qué? Envió. Con todo esperan que Yahweh, que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación
abominación mentirosa, pues que decís, dijo Yahweh, no habiendo yo que hablar. Por tanto aquí que así ha dicho Yahweh del Adón, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice Yahweh. Entonces es a entender que nuestro Mashiach, allá en el libro de Matiyahud, capítulo 15, cuando los escribas y los saduceos de Yerushalayim vienen y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? Él les contesta con otra pregunta. ¿Por qué quebrantáis los mandatos de Yahweh para guardar vuestra tradición? No habían sido colocados por Yahweh de esos mandatos y esas leyes que ellos tenían, sino que los profetas y los padres de tiempo antiguo se las habían inventado, las habían copiado de los pueblos paganos, porque en el libro de Yirmiyahud, en el capítulo número 10, en el verso número 2, así ha dicho Yahweh, no aprendáis el camino de ¿qué? De las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con burí. Las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Y de dónde vienen? De los ídolos. Ahí lo dice, vienen de los ídolos. Y cuando leemos en el libro de Isaías, en el capítulo número 2, Isaías capítulo número 2, verso número 6, Isaías 2:6, dice, ciertamente has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de ¿qué? De costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Entonces Yahweh no había mandado esas cosas. Yahweh había dicho, guarden mis leyes, mis estatutos, mis decretos, colóquenlos por obra, no le añadan ni le quiten. Pero los jueces, los líderes del pueblo, se creyeron con la autoridad de establecer sus propias leyes. Y cada uno fue sacando sus libros, hasta que hoy día tenemos más de 25,000, donde todo varón que asiste a una yeshiva tiene la obligación de estudiar, de aprenderlos y de colocarlos por obra. Y esas leyes están por encima de las leyes ordenadas por Yahweh, porque de acuerdo a esos mismos libros, el que desobedece una de las leyes del Talmud comete un pecado mucho más grande que el que desobedece un mandato establecido por Dios. Y eso lo vemos nosotros y lo comprendemos. Pero es de entender que muchas personas a la ancha faz de la tierra están dejando la Torah por seguir en pos de esos libros, que son mentiras, del puro invento humano. Grandes líderes que creyeron una vez en Mashiach, que tenían muy claro que todo lo que tenían que hacer era obedecer la Torah, luego empiezan a buscar libros. Y compran uno y compran el otro y siguen comprando libros y estudiando libros que Yahweh no ha mandado. Y dejaron a un lado la Torah y se dedicaron al estudio de esos libros y por allí se desviaron. Su amor se enfrió por eso. Cuando teniendo la Torah tan cerca, se la reemplaza por otra cosa. Se dejó de tomar la leche no adulterada para ir a buscar el agua del cielo, las cisternas rotas que no retienen agua. Nuestro Creador en estos días está amonestando hoy más que nunca a su pueblo a que vuelvan a la Torah, a que le busquen, a que sepan que allí está todo lo que debemos de hacer y de cumplir, y que no tenemos que seguir mandatos, tradiciones y costumbres de hombres que vienen de los ídolos, sino que todo lo que nuestro Mashiach dejó es para que lo guardamos y para